Una feliz noche para quienes nos sintonizan en Televisión de El Salvador, Canal 10. Mónica Rodríguez acompañándole en este su espacio, Agenda Ciudadana. Estamos en viernes 9 de agosto de 2019, finalizando una semana más. Por cierto, una semana corta, pero qué bueno que esté con nosotros en sintonía. Vamos a estar hablando esta noche sobre la urgencia de la aprobación de la ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos. Vamos a estar pues retomando nuevamente este tema que nos parece primordial para hablar justamente del tema de derechos humanos, de la situación de las personas que defienden nuestros derechos. Así que quiero presentarles a quienes nos acompañan esta noche. En primer lugar, a Michelle Orellana. Ella es de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y también representante de FESPAD, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo está? Mucho gusto, Mónica. Un placer estar aquí con usted y con la audiencia para hablar de este tema que nos parece sumamente importante. Gracias, Michelle, a usted también por estar con nosotros y retomar este tema tan importante como lo decía en un inicio. Por supuesto, le acompaña José Lazo, también parte de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, pero también de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado. José, nuevamente nos vemos por acá. Mónica, buenas noches. Amigos y amigas, un placer estar en este set. El placer es mío que ambos estén por acá, que podamos retomar este tema. Y bueno, antes de iniciar, vamos con una nota que nos introduce al tema que estaremos abordando esta noche. Así que vamos. Criminalización, persecución, amenazas, violencia verbal, física y psicológica son algunas de las vulneraciones de las que son objeto los defensores de derechos humanos. Por ello, representantes de diversas organizaciones presentaron en septiembre de 2018 el anteproyecto de la Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos, que busca ser una herramienta para la protección y garantía de libre ejercicio de su labor y garantías de protección frente a la violencia y discriminación. El anteproyecto explica, en su contenido, que un defensor o defensora de derechos humanos es toda aquella persona natural o jurídica que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional o internacional. La propuesta de normativa tiene como objeto reconocer y proteger la labor de defensa y promoción de derechos humanos que ejercen los defensores, además de desarrollar la obligación estatal de construir un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, que permita a las personas defensoras de los derechos humanos trabajar sin obstáculos ni inseguridad en el país o en el extranjero y en todos los sectores de la sociedad. Además, el anteproyecto de ley contiene un apartado que propone la creación de un sistema de protección de personas que se dedican a la promoción de los derechos humanos en todos los ámbitos. Esta noche conoceremos las acciones encaminadas al reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y su labor y la urgencia de que se discuta y apruebe la normativa presentada el año pasado. Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nosotros. Escuchábamos ahí la nota de contexto que nos habla sobre la importancia de la ley de protección integral a personas defensoras de derechos humanos y ya lo escuchábamos en la nota. Esta fue presentada en septiembre del año pasado. Sin embargo, no ha existido una discusión respecto al tema. No ha habido, por supuesto, una aprobación en este sentido y por ello la urgencia de llamar a los diputados. Inicio con usted, Michelle, para quizás hablar un poco de la importancia de que ya se va a tener un año justamente y no ha habido algo concreto de parte de la Asamblea Legislativa. Sí, Mónica, precisamente el 6 de septiembre del año 2018, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que como ya lo habíamos hablado en otros espacios y lo habíamos hablado con usted también, es un espacio que articula organizaciones de sociedad civil, aproximadamente 13 organizaciones de sociedad civil, cuyo objetivo principal fue precisamente la creación de esta propuesta de ley. El 6 de septiembre, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos se presenta a la Asamblea Legislativa acompañada de otras organizaciones que dan su apoyo y de personas defensoras de derechos humanos a presentar la propuesta de ley para reconocimiento y protección integral de personas defensoras de derechos humanos. Estamos, como ya usted bien lo señalaba, a un poquito tiempo, unos días de que se cumpla el año de que la propuesta fue presentada y hasta donde nosotros hemos podido darle seguimiento se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Entonces, de hecho, la mesa ha tenido trabajo de incidencia. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con la comisión y de sesionar con la comisión a fin de presentarles el contenido de la propuesta y a nosotros nos parece que si ellos en aquel momento nos manifestaban que hay otras propuestas que están en cola
que necesitaban del estudio y que la nuestra entraba precisamente a una lista de espera, pero consideramos también que después de un año ya es tiempo quizás prudente como para cuestionarnos qué es lo que ha pasado con esa propuesta de ley, que es de suma importancia para la labor de las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador. Muy bien. Un año, José, de que se presentó esta ley, ya Michelle nos expone justamente, ¿no?, la urgencia también que se tiene de tener este instrumento. Ya vamos a hablar dentro de poco sobre las agresiones de las que son objetos los defensores, pero se necesita esta ley para poder defender derechos. Sí, yo creo que, como me sumo al llamado de Michelle, creo que es un tiempo ya prudencial. Hemos logrado tener diálogos con distintos, digamos, actores sociales. Recientemente, no hace ni 2 meses, la Unión Europea públicamente daba su respaldo a esta iniciativa de ley, con lo cual pues nos parece que es importante, porque creo que El Salvador tiene que sumarse a esa lista de países que ya tienen, que ya cuentan con este tipo de protección formal para las personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, nosotros queremos nuevamente insistirle a los diputados y diputadas de la necesidad de este marco normativo. Todos los días asistimos, Mónica y amigos televidentes, a una serie de agresiones, de vulneraciones, de calumnias, de campañas difamatorias, de expulsión de territorios a personas que están haciendo esta labor de defensa y de promoción de derechos humanos. Y en los peores casos, agresiones físicas y muchas de estas agresiones terminan en asesinatos. Justamente, si hacemos un poquito de memoria, este mes de junio se cumplieron 10 años del asesinato de un ambientalista, Marcelo Rivera. Un caso que fue denunciado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre defensores y defensoras. Y ya precisamente hablaba de este caso, de el asesinato no solo de Marcelo, sino de los ambientalistas de Cabaña. Son casos que han quedado en la impunidad. Eso por hacer un poco de memoria, pero a diario, insisto, este año, nosotros como mesa, en la última rueda de prensa que dábamos, hablábamos ya de más de 20 casos que nosotros, pues, con muchas limitaciones hemos logrado documentar, hemos logrado sustentar agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Con lo cual, pues, yo creo que este dato es importante para que los diputados y diputadas, especialmente los de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, le den diríamos, espacio al debate. Puedan ellos ya iniciar, ¿verdad?, al interior esta discusión. Como gremio de periodistas, pues también hemos asistido en las últimas semanas, ¿verdad?, a algún tipo de agresiones, en fin. Entonces, este marco de realidad obviamente nos da la razón para que con prontitud, con agilidad, la comisión estudie esta propuesta de ley y dictamine a favor. Así es que nosotros creemos que los seres humanos nacemos con la facultad de ejercer estos derechos humanos. Todos los seres humanos tenemos la facultad intrínsecamente de ejercer estos derechos. Y junto a estas facultades viene también la facultad de promover y defender derechos humanos. Es decir, desde hace ya más de 20 años tenemos un documento internacional que Naciones Unidas, ¿verdad?, en 1998 da a conocer, y que precisamente es una declaración sobre el derecho a defender derechos. Ahí nace, digamos, formalmente, jurídicamente, este derecho de defender derechos. Muy bien, eso es importante, José. Ya nos decías un poco de la situación que están viviendo los defensores de derechos humanos. Hay un informe, un primer informe que se ha generado recientemente respecto a la situación de los defensores, y solo quiero retomar algunos aspectos porque me parece que se sienta un precedente en ese sentido para conocer cuál es la situación. Por ejemplo, se habla de violencia generalizada, criminalización del trabajo, lo decíamos en un inicio, intimidación, hostigamiento y estigmatización, además del tema de impunidad generalizada
judicializada, tal como ocurre en el caso que nos exponías. Ya pasan 10 años de que no se ha logrado pues justicia en el caso del compañero ambientalista. Entonces quisiera que reiteráramos esa parte, ¿no?, de la situación. Luego Blanche también nos puede ampliar en esa parte, ¿no?, porque es importante. Sí. Luego hablamos también sobre el proyecto, que nos interesa conocer cuáles son los aspectos principales. Bueno, uno de los desafíos, digamos, es precisamente la documentación respecto a casos de vulneraciones a personas defensoras. No existe hoy por hoy un registro, salvo algunas organizaciones, algunos colectivos que van, ¿verdad?, haciendo este registro, pero en general una institución del Estado no tiene este tipo de reportes. Exacto. Entonces esta es una de las debilidades, ¿verdad? Y por lo tanto cualquiera podría decir, ¿verdad?, haciendo una interpretación un poco malentendida de que aquí la situación respecto a las personas defensoras está bien. Precisamente desde las organizaciones tenemos mucha inquietud sobre esto, ¿no? De poder establecer un registro con el apoyo, con la alianza de instituciones del Estado. En este sentido, desde un esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad?, se ha presentado hace menos de 2 meses un informe que abarca precisamente 8 agendas de personas defensoras. Esto no es arbitrario, sino que responde a que en los últimos años estas agendas, que son 8, mujeres, LGTBI, memoria histórica, juventudes, el tema ambiental, periodistas, pues son las que han estado más expuestas, digamos, han estado sufriendo algún tipo de agresiones o de violencia hacia esta noble labor. Entonces, justamente estaba leyendo una parte que se refiere, son datos de 2017, sí, ¿verdad? Es un reporte que se hace muy limitado, pero es un primer ejercicio válido. Por ejemplo, se habla de que en el tema ambiental del agua, por ejemplo, hubo 7, digamos, vulneraciones a defensores ambientalistas criminalizados, o sea, fueron llevados, ¿verdad?, a instancias judiciales por defender el derecho al agua. Entonces, y así podríamos enumerar, ¿verdad?, otra cantidad de casos en la agenda de memoria histórica, que es una de las agendas en las que desde ProBúsqueda acompañamos. Por ejemplo, hay un obstáculo permanente. Se dice que uno de los deberes del Estado, de las obligaciones del Estado, es facilitar las labores de las personas defensoras. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de los defensores de la memoria histórica, lo que hemos tenido reiteradamente son ofensas, son descalificaciones, ¿verdad? Hablar que eso es del pasado cuando no es cierto, o, digamos, donde más se patentiza este freno, esta obstaculización es, por ejemplo, que de las mismas instancias del Estado no han facilitado, por ejemplo, el tema del acceso a la información. Entonces ahí hablamos de obstáculos, ¿verdad?, que las personas defensoras de la memoria histórica encuentran en su labor, se ven impedidas de hacer esta ingente y gran labor. Ahora, Machel, él nos hace, José Lazo nos acaba de plantear algo muy importante, y es el tema de un registro. Y justamente no se ha contado con esto porque no ha habido también de parte del Estado un interés por propiciar el registro o una entidad en ese sentido. Pero quisiera que habláramos de esa parte, Michelle, pero también hablar de la parte de quién es una persona defensora de derechos humanos, y eso se establece dentro del instrumento. Bueno, como ya bien lo señalaba José Roberto, existe una declaración sobre el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos que data de 1998, que es la Declaración de las Naciones Unidas, y en este documento se establece, digámoslo así, quién puede ser una persona defensora de derechos humanos. Y es sumamente importante porque una persona defensora de derechos humanos, y a mí me gustaría quizás aterrizarlo un poquito más en la realidad, hace poco sostenía una entrevista con una persona en el marco de una investigación que estamos realizando como FESPAD. Esta persona es de los cuerpos de seguridad, agente de la PNC, y me decía, mire, si vamos a hablar de personas defensoras de derechos humanos, yo le puedo hablar, pero si vamos a hablar de defensores de delincuentes, entonces ahí no tengo nada que decir. Y a mí me parece que este concepto que tenemos todos y todas, la población en términos generales, de que las personas defensoras de derechos humanos son personas defensoras de delincuentes o de criminales, por ahí empieza la raíz del problema. Porque estamos asociando inclusive desde la institucionalidad estatal a las personas defensoras de derechos humanos como algo negativo.
Y eso no es así. Ya bien lo apuntaba José Roberto y decía, la agenda de las personas defensoras pasa por el medio ambiente, educación, salud, trabajo. Y yo le ponía un ejemplo muy puntual a esa persona y le decía, mire, hay personas dentro de la corporación policial que se dedican a la defensa o la mejora, tratar la mejora de los derechos de todos los agentes policiales. Exacto. Y esto también es una persona defensora de derechos humanos. Entonces, necesitamos primordialmente un reconocimiento, y ese reconocimiento viene precisamente por el reconocimiento de la propuesta de ley. Que la ley, uno de sus objetivos principales es reconocer la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos. Y ya bien lo señalaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2006, en el que dice que la responsabilidad de los derechos humanos es de todos los estados. Cuando una persona por voluntad propia decide procurar o promover derechos propios o ajenos, el Estado se ve en una doble obligación con esta persona, porque no solamente tiene la obligación de garantizarle sus derechos, sino que además tiene la obligación de garantizarle el derecho a defender derechos humanos, porque esta persona está tomando como propia una responsabilidad que es de los estados, del Estado salvadoreño específicamente en este caso. Entonces, si bien es cierto, la Declaración de Defensores no es un documento vinculante, El Salvador se está quedando en deuda desde hace ya casi 21 años en no tener una normativa interna propia que reconozca primeramente la figura de la persona defensora de derechos humanos. Y esa es la razón principal también por la que no tenemos un registro. Porque en el marco de la investigación que ya te comentaba, hemos hecho también las consultas a las instituciones, entiéndase PDDH, FGR, PGR, y cuando se les consulta, PNC inclusive, cuando se les consulta sobre datos de agresiones o violaciones cometidas en personas defensoras de derechos humanos, la respuesta, no en todas, debo aclarar, no en todas las organizaciones, instituciones, perdón, es ese registro no lo tenemos, o sea, no tenemos esa categoría de registro, no registramos de esa manera. Porque entonces, no hay un reconocimiento. Porque no se sabe que es una persona defensora de derechos humanos. Entonces, el eje principal aquí, la cuestión principal ahorita es que el Estado reconozca primeramente la existencia de las personas defensoras de derechos humanos y la nobleza o la importancia de la labor de la defensa de estas personas, porque si nos ponemos ya a buscarlo en el sentido práctico, ¿quién es una persona defensora de derechos humanos? En mi calidad inclusive de madre o padre de familia, si yo voy a una escuela, a un centro escolar que está en mi comunidad y yo estoy viendo que dentro del centro escolar se están violentando derechos de los jóvenes, de los estudiantes, que a lo mejor por razones no justificadas se les está impidiendo entrar, asistir a sus clases, tener su educación normal, formal, y yo voy e intervengo y otros padres se suman y conseguimos con esto un cambio, una mejora dentro, no solo de este centro escolar, sino en el ámbito escolar en términos generales, entonces estamos generando un cambio positivo y estamos haciendo defensa de derechos humanos. Es tan sencillo. La defensa de derechos humanos pasa inclusive porque yo defiendo un derecho propio y este derecho propio no me lo voy a gozar yo únicamente, sino que, por ejemplo, si yo soy una defensora de los derechos, de los recursos naturales, del medio ambiente, al final de cuentas, si yo hago la lucha porque un río no sea contaminado, o que el aire no sea contaminado, ese aire no me lo voy a respirar yo sola, lo vamos a respirar todos. Entonces, son bienes colectivos y eso es precisamente la labor de las personas defensoras. Muy bien, me ha quedado muy claro y creo que también es importante que le quede claro a la población salvadoreña cuál es el concepto, sobre todo, porque quién sabe, cada uno podemos contribuir de esa manera, por eso es importante tener esta ley. Vamos rápidamente a la pausa, no nos cambien, amigas y amigos televidentes. Seguimos en Agenda Ciudadana. Esta noche estamos hablando sobre la urgencia de aprobación de la ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos conocido en nuestro primer bloque pues la necesidad de que la Asamblea Legislativa, a un año casi de que se ha presentado esta propuesta, pues la pueda discutir y la pueda pues aprobar. Y esta noche nos están acompañando también Michelle Orellana, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y también representante de FESPAD, y por supuesto José Lazo, también de la Mesa por el Derecho a Defender
Defender Derechos, pero representante de la Asociación Pro Búsqueda. José, contigo nos habíamos quedado quizás hablando un poco y Blanchi nos reflejaba, nos explicaba muy bien, nos describía muy bien quién es una persona defensora de derechos humanos, pero quisiera que también pudieras darnos un aporte en este sentido. Sí, muchas gracias. El ADN de defensor y defensora lo traemos y en algún momento nos activamos, como ya lo decía Blanchi, ¿no? Ante una situación, ante un hecho. ¿Qué madre, por ejemplo, no se va a indignar que le estén agrediendo a su hijo? ¿Quién no se va a indignar y va a reaccionar si hubiese, por ejemplo, una mala actuación de un cuerpo policial o de la Fuerza Armada? Hemos tenido ejemplos en los últimos años de madres que han salido y se han activado como defensoras de sus hijos. El caso del chico alemán creo que sería un ejemplo de ello, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que es un sinsentido de esa violencia que ya decíamos que existe hacia las personas defensoras. Hay varios niveles. Una violencia generalizada que es simbólica, que se acuña mucho en general desde la sociedad, podemos decirlo, ¿verdad? Estos solo defienden delincuentes, o es que no tienen oficio, ¿verdad? Es decir, quieren desestabilizar el país. Son cosas que se escuchan, pero realmente es un sinsentido, porque los derechos los traemos todos y todas, nacemos con ellos, entonces estaríamos casi renunciando a nuestro propio ser, a nuestra propia naturaleza, porque una característica de los derechos humanos es que son inherentes, son propios del ser humano, solo los posee la persona humana, y el derecho a defender esos derechos, a desarrollarlos, es connatural. Lo dice esta Declaración de Naciones Unidas de manera explícita. Entonces, yo creo que en este sentido tenemos que ir quitando, creo yo, esa violencia que existe, esa estigmatización que existe hacia las personas defensoras. La persona defensora, para abonar un poquito más a lo que decía Michelle, no se define por su formación, sino por su acción, por lo que desarrolla, por su compromiso frente a los derechos humanos. Se dice que la persona defensora es aquella que precisamente acerca los derechos humanos a la realidad, porque obviamente en la Constitución tenemos un catálogo de derechos, pero bien lo decimos también de manera general, el papel aguanta con lo que le pongan, o hay un abismo muy grande entre la letra, entre el derecho reconocido formalmente y la realidad. Bueno, ¿quiénes son los que se encargan de acercar esa letra, ese artículo en la Constitución que reconoce un derecho a la realidad? Las personas defensoras. Este país ha construido democracia, ha construido, consolidado una institucionalidad hasta donde hemos podido llegar, gracias a que han habido personas que siempre han abanderado una agenda, un derecho, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, ¿verdad? Tan perseguidos los defensores, ¿verdad? Antes del conflicto, durante el conflicto, pero gracias a estas personas que se atrevieron a salir, que se atrevieron a denunciar, hoy podemos decir que tenemos al menos una democracia, no con toda lo que quisiéramos, ¿verdad? Con sus fallas, con sus errores, pero al fin representa un avance. Entonces creo yo, y aquí aprovecho para dejar en claro, que tenemos que cuidar como sociedad a las personas defensoras, porque son las que al final nos cuidan, son las que, como decía Blanchi, detrás de una persona que defiende el derecho al agua, hay cientos, hay miles de personas, y cuando se ataca a una persona defensora, se está impidiendo a que grupos poblacionales, la sociedad en general, se va a ver privada del desarrollo de un derecho. Entonces yo creo que sí es importante ir generando esta cultura hacia los derechos humanos, pero también hacia las personas que promueven y defienden los derechos humanos. Retomando un poco las palabras que nos dice José, Michelle,
Antes de entrar a otro aspecto que me interesa, solo quisiera que abordáramos un punto, y es la parte de quienes no saben que son defensores de derechos humanos o quienes no se asumen, y se lo digo particularmente, por ejemplo, con el caso de los periodistas. Muchos de los periodistas no se consideran defensores de derechos humanos, me imagino que no solo debe ocurrir en esta rama, sino que en otras también, pero ¿qué sucede con esas personas que no lo saben, que no se asumen como tal? ¿Tiene que ver esto con la estigmatización hacia los defensores? Esa es una parte. Y la otra es que posteriormente quiero que hablemos sobre los derechos a los que se refieren dentro de la ley. Tengo 2 preguntas para usted. Bueno, primeramente sí es importante el tema de las personas que desconocen a lo mejor que son personas defensoras de derechos humanos. El caso de los periodistas, como usted ya bien mencionaba, es uno de los principales casos porque la persona periodista está siempre en la búsqueda de la verdad, siempre en la defensa del derecho de la libertad de expresión, de la libertad de acceso a la información, y en esa lógica hay una lucha constante por un derecho aunque no se reconozca como tal. Entonces yo creo que parte de este reconocimiento que debe existir de una persona, de decir, bueno, soy una persona defensora de derechos humanos, pasa por que eliminemos ese estigma, que eliminemos no solo el estigma que se tiene desde la perspectiva estatal, institucional, sino también de la población, y eso también lo hemos previsto en este proyecto de ley, porque se habla de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos, previendo inclusive la inclusión de la temática de la persona defensora dentro de la currícula escolar. Nos parece sumamente importante empezar a construir una cultura distinta respecto de la figura de la persona defensora de derechos humanos. Y sí, nos hemos topado en el territorio también con personas que nos dicen, mire, yo tengo años de estar organizada en mi comunidad, yo he luchado porque nos traigan los servicios de agua potable, energía eléctrica, por conseguir las escrituras de nuestras casas, pero jamás me había reparado en el hecho de que soy una persona defensora de derechos humanos. Entonces eso pasa por el tipo de información que manejamos, cómo se nos ha vendido la figura de la persona defensora. Y a mí me parece sumamente importante recalcar lo que ya hemos venido señalando en la entrevista, el hecho, como decía José Roberto, es natural en nosotros, en todas las personas, así como los derechos nacen con nosotros, los derechos humanos nacen con nosotros y mueren con nosotros, la defensa también nace y muere con nosotros. Usted, en el momento en que se ve que está siendo privado de un derecho que otros tienen, como el derecho al nombre o el derecho a la identidad, por ejemplo, en el momento en el que usted está siendo privado de un derecho que otros pares tienen, nota y dice, bueno, tengo que hacer algo, es mi derecho. Y ahí es donde comienza la lucha, y a lo mejor la lucha no viene aparejada con saber que soy una persona defensora, pero desde ese momento soy una persona defensora de derechos humanos. Y esto está íntimamente conectado con la siguiente pregunta que me hacía, que es cuáles son los derechos que asisten a las personas defensoras. La ley prevé en el capítulo 2, si no me equivoco, sí, el título 2, ¿cuáles son el catálogo de derechos que tiene una persona defensora? Sumamente importante también la pregunta, porque nos hemos visto en la situación en la que se nos ha cuestionado como mesa por qué quieren el reconocimiento de privilegios o por qué quieren el reconocimiento de derechos que ya están en la Constitución. Y si bien es cierto, este capítulo tiene todos los derechos normales que a usted se le podrían venir a la mente cuando habla de defender derechos, derecho de acceso a la información, derecho a enviar y recibir información, derecho a solicitar información pública, a tenerla, compartirla, derecho de libertad de circulación, derecho de buscar, como decía, y solicitar información, derecho de asociación o de formación de grupos, o sea, derecho de reunión. Son derechos que ya están reconocidos en la Constitución de la República y en otras normativas secundarias, pero que en realidad no es un privilegio lo que se busca, sino más bien un enfoque de estos derechos que ya tenemos desde la perspectiva persona defensora. Un ejemplo, por ejemplo, el derecho de libertad de circulación. Es un hecho que todos los y las salvadoreñas estamos en una situación de violencia generalizada en la que vivimos, en la que nuestra libertad de circulación muchas veces se ve coartada. Pero no es lo mismo que usted sepa que de la colonia tal a la colonia tal puede o no circular
porque usted ya lo sabe porque vive ahí, que, por ejemplo, le digan, tiene que ir a acompañar a una persona que está siendo violentada, que necesita poner una denuncia y hay que llegar a traerla y usted no puede ingresar a ese territorio o no sabe si puede ingresar o no. Está coartando ese derecho. Entonces, una cosa es que usted sepa dónde puede ir y no puede ir, y otra cosa es que por su labor de defensa de derechos humanos usted tenga que ir a un lugar en el que a lo mejor no podía ir. ¿Sí me explico? Entonces, usted se pone en un doble riesgo por la labor que realiza. Por ejemplo, otro ejemplo, en ocasiones hay personas defensoras, esto suele pasar mucho con las defensoras de derechos sexuales y reproductivos o de derechos de las mujeres, que acompañan a una víctima a un juzgado, por ejemplo, a poner una denuncia o a una delegación policial a poner una denuncia, y estas personas son atacadas por la persona que está haciendo denuncia, por el denunciado, ¿sí? Por el denunciado. Entonces, hay un riesgo acá de algo tan sencillo como ir y poner una denuncia, que ya es un derecho que todos tenemos, pero que el riesgo viene aparejado con estar apoyando a otra persona para que sea capaz de defender su derecho. Entonces, este acompañamiento, esta labor, este trabajo que realizan las defensoras, como ya decía, de los derechos de las mujeres, les conlleva a ponerse en un riesgo distinto. Y por eso es que la ley no es que prevea derechos distintos o privilegios a los que ya tenemos, sino que lo que queremos es que el enfoque sea diferente, porque la persona defensora de derechos humanos se arriesga de manera diferente. Entonces, este reconocimiento de derechos, la diferencia de ya estar reconocidos en la Constitución, aunque yo lo comentaba anteriormente, si la Constitución se cumpliese como está escrita, pues no necesitaríamos ninguna otra ley. Entonces, traer estos derechos a legislaciones especiales inclusive tiene como connotación el hecho de queremos resaltarlos para que en realidad se cumplan. Queremos ponerlos en una postura especial, digámoslo así, aunque no me gusta usar esa palabra, o distinta, porque la persona a la que vamos a proteger está en una condición distinta. No es lo mismo que a mí me asalten en un autobús, que es violencia común, que me agredan dentro del autobús porque yo vengo de acompañar a una mujer, de poner una denuncia y aquello pase como una violencia común. ¿Es por su condición o por ser defensor? Es por ser defensor, es una condición distinta y por ende necesita un tratamiento distinto. Muy bien. José, ¿qué podemos agregar en esta parte? Michelle nos ha expuesto algo que me parece importante destacarlo, porque de repente puede haber una confusión de la población de decir por qué ellos van a tener más derechos que yo o algo por el estilo, porque puede surgir esa duda también, ¿no? Sí, yo creo que no estamos buscando, como ya Michelle lo planteaba, ¿verdad? O se nos ha señalado en algún momento, como privilegios. Lo que estamos buscando es que a las personas que hacen esta labor, el Estado tiene la obligación de protegerlas. Coadyuvan junto al Estado al desarrollo, ¿verdad?, de estos valores fundamentales, de esta convivencia social y mundial, ¿verdad?, de estos valores que llamamos derechos humanos. Entonces, el Estado y la población no tiene que ver a la persona defensora como enemigo o enemiga, sino como un aliado que está buscando justamente ese desarrollo integral, digamos, de la persona, que es a lo que apuntan los derechos humanos. No es más que buscar un desarrollo, que la persona humana viva con esa calidad de persona humana y no bajo esa calidad. Eso es lo que buscan, en esencia esos son los derechos humanos, vivir con dignidad, a través de la justicia, a través de la paz, a través de la convivencia, a través de que me puedo desplazar libremente. Eso. Yo quiero abonar a esto citando precisamente uno de los considerando de nuestra propuesta de ley, que está en el primer considerando. Al final dice, y que es deber político de toda persona ciudadana cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Aquí se está citando el artículo 73 de nuestra Carta Magna, inciso 2. La Constitución nos delega a los ciudadanos y ciudadanas esta responsabilidad. Se conoce como los deberes políticos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, en suma, nuestra propuesta de ley lo que hace es desarrollar esa capacidad
ese derecho que nos otorga la Constitución de precisamente volvernos, vamos a decirlo de esta manera, cómplices, ¿verdad? De volvernos solidarios para que ese catálogo de derechos que están en nuestra Carta Magna, en la ley primaria de nuestro país, pueda tener un desarrollo. Y qué importante es que ya es un derecho constitucional además. Ya dejemos de lado que Naciones Unidas reconoce el derecho a desarrollar, a defender derechos. Nuestra Constitución lo está ya dando como una obligación nuestra. Entonces, yo creo que esto es importante para poder dejar planteado, ¿verdad?, la necesidad de que El Salvador necesita, hoy por hoy, en ausencia del Estado que no logra desarrollar, ¿verdad?, esa facultad que tiene, esa tarea del Estado que es desarrollar derechos humanos, proteger derechos humanos, entonces se ve la necesidad de que surjan organizaciones, que surjan personas de manera individual o colectiva que se asocian para el desarrollo de estos derechos. Entonces creo que la ley en suma busca precisamente desarrollar esa facultad constitucional que tenemos como salvadoreños y salvadoreñas. Muy bien, esto ha estado muy bien explicado. Hay otra parte que me interesa, pero lo vamos a ver al volver de la pausa, respecto al Mecanismo Nacional de Protección, o sea, crear la institucionalidad. Al volver quizás con usted, Michelle, vamos a ver esta parte, porque es importante para tener el respaldo, ¿no?, para poder ver los casos, incluso para poder registrar. Así que no nos cambien, ya regresamos. La urgencia de la aprobación de la ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos, el tema que estamos discutiendo esta noche con representantes de FESPAD y de ProBúsqueda. Y me voy rápidamente a conversar con Michelle porque estamos hablando justamente sobre el contenido de esta ley. Y hay un aspecto muy importante cuando se habla de un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos. Y esto se refiere al tema de institucionalidad, crear institucionalidad. ¿Qué implicaría este mecanismo, Michelle? Bueno, con respecto a la creación del mecanismo, la ley lo que está previendo es la creación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este sistema, para hacerlo así digerible, digamos, estaría compuesto por un Consejo Nacional de Protección a Personas Defensoras, que sería como el ente que toma las decisiones, y luego tendría un comité de seguridad, que el comité de seguridad sería como el órgano operativo. Es decir, si estamos hablando que la persona defensora de derechos humanos enfrenta situaciones de criminalización, vulnerabilidad, amenazas, hostigamientos, entonces nos vemos con la necesidad de decir, bueno, tiene que haber un mecanismo de denuncia, tiene que haber un mecanismo de registro de estas denuncias, tiene que haber un sistema que responda en casos de emergencia, que pueda otorgar medidas de seguridad y que estas medidas de seguridad precisamente sean una respuesta efectiva a la situación específica de la persona defensora. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo una persona defensora que lo que necesita es salir del territorio en el que está porque la amenaza está en el territorio, no le voy a dar una medida de seguridad que sea de asignarle a una persona que la cuide, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, esto lo que implica es que haya un análisis de la situación y que en base a ese análisis de la situación pueda otorgarse también la medida de seguridad. En esa lógica, el Consejo Nacional de Protección estaría integrado por 4 representantes de instituciones estatales y 4 representantes de organizaciones de sociedad civil. Esto, la propuesta es en la lógica de garantizar que efectivamente quienes conocen el campo, quienes conocen el trabajo efectivo dentro de los territorios, puedan tener una voz y un voto para lo que ya le decía, un análisis más real de las situaciones y de cómo aterrizarlas para que sea realmente efectivo. Entonces, dentro del Consejo estaría integrado más o menos así: un representante de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, un representante de la Fiscalía General de la República,
un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad y uno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto porque también tenemos personas defensoras que están fuera del territorio. Por ejemplo, hay gente, nacionales, trabajando por los derechos de las personas migrantes fuera de nuestro territorio. Hay también personas defensoras que están en el exilio, que necesitan volver, y por eso la necesidad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores esté también involucrado dentro de la lógica. Y luego, para hacer el contrapeso de estas 4 representaciones institucionales estatales, estarían los 4 integrantes de sociedad civil. Ese sería el Consejo. Luego, el Comité de Seguridad, que tendría una integración similar sin las personas de sociedad civil, que sería quien se encargaría efectivamente, como ya decía, de lo operativo, es decir, de recibir la denuncia, de hacer efectivos los protocolos de seguridad, no de otorgar, sino que de proponer la medida de seguridad que es conveniente, ya sea ordinaria o extraordinaria, y ponerla a disposición para que el Consejo tome la determinación de ya efectivamente asignarla cuando sea necesario. Entonces, la parte operativa sería el Comité de Seguridad y la parte como, digamos, más, ¿qué le puedo decir?, más teórica, digámoslo así, sería el Consejo de Protección. Hemos apostado por la figura que ya le mencionaba, a que no se cree un monstruo, una institucionalidad nueva, un aparataje que no se le pueda dar sustento, que se necesite una gran cantidad de recursos, que necesite contrataciones nuevas, porque no, la idea de nosotros no es que nos digan, miren, no hay dinero para eso. Exacto, esa era sino mi pregunta, que sí. la apuesta es a que ya tenemos a la PDDH ahí, ya tenemos a la FGR, claro, ya están. Entonces solo sería reasignar algunos roles de algunas personas que ya están para que asuman estos nuevos roles, digamos, dentro del comité, para que pueda abordarse desde la perspectiva persona defensora. Y ello, por supuesto, pasa por crear la categoría de persona defensora, reconocer la existencia de la persona defensora. Entonces, más o menos por ahí la apuesta de la creación del sistema de protección, como ya usted bien lo señalaba, será obligación del Consejo crear los protocolos necesarios para poner en funcionamiento esto, pero ya eso se escapa de las manos nuestras. Nosotros hubiésemos querido inclusive hacer reglamento y todo lo demás, pero la verdad es que tenemos que ser realistas y sabemos que esto va a pasar por una revisión, va a pasar por algunos recortes, algunos ajustes. Nosotros desearíamos que se quedara así como está, porque ha sido consultada no solamente con las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de sociedad civil nacionales, sino también algunas internacionales. Como ya bien señalaba José Roberto, Unión Europea recientemente dio su apoyo a la propuesta de ley, también lo ha hecho Amnistía Internacional, Protección Internacional, hay apoyo en todo sentido. Claro, Michelle Forst en su visita académica de 2018 dijo que era sumamente importante que el Estado salvadoreño reconociera la labor de las personas defensoras y que tuviese un instrumento interno normativo que estuviera velando por las personas defensoras de derechos humanos, que sería precisamente esta ley. José, Michelle nos acaba de explicar algo muy importante. Definitivamente, o sea, no es nada difícil lo que se está pidiendo, porque ya hay instituciones que están velando en este sentido y solo se conformaría este consejo, por decirlo así. Es una institucionalidad básica la que se está requiriendo, entonces no hay excusa como para que los diputados no puedan aprobar esto. ¿Qué detiene a los diputados entonces para realmente poder aprobar esta ley? Bueno, esperemos que sea porque ellos, como lo han manifestado, tienen una agenda también de discusiones, ¿verdad?, de otras propuestas. Nosotros sí, en el encuentro que tuvimos a finales del año pasado, fuimos claros en decirles que era una necesidad apremiante el que se discutiera esta propuesta. Todavía no tenemos claridad por qué no lo están haciendo, pero siempre estamos propositivamente buscando el diálogo, haciendo distintas acciones, ¿verdad?, de cabildeo, de encuentros con diputados y diputadas. De hecho, en las próximas semanas vamos a tener una serie de diálogos conversatorios. Hemos adoptado una metodología como mesa de ir por cada fracción, tener estos encuentros para poder más despacio
y desde la intimidad de cada fracción, ¿verdad? Escuchar cuáles son sus resquemores o cuáles son como sus visiones, qué es lo que a ellos les impediría, en otras cosas, ¿verdad? Aprobar una normativa de este tipo, hacerles ver la importancia de contar con este marco jurídico que respalde la labor de las personas defensoras. Ni siquiera lo financiero implicaría ser una excusa. No, porque nuestra propuesta, como lo ha expuesto Michelle, es bien creativa. O sea, nosotros lo que estamos proponiendo una institucionalidad, pero que de muy bajo costo, digamos, porque ya, por ejemplo, el Consejo estaría adscrito a la PDDH, que es una entidad rectora en el tema de derechos humanos. Y por eso creemos que hay que darle a la PDDH también el protagonismo. Además que es una conquista social, ¿verdad? Que exacto, costó mucho tenerla en El Salvador. Entonces no podemos despreciar una institución como la PDDH. Hay que darle, y creo que en nuestra propuesta queda muy claro esa rectoría que tendría esta institución. Pero quiero irme a algo que decía Michelle, y era precisamente lo que decía Michael Force, ¿verdad? Que es el redactor para personas defensoras de Naciones Unidas. Dice Michael Force: muchas veces el primer paso para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos es reconocer que hay problemas acerca de su situación. Y una ley puede ser un paso positivo e importante para reconocer los problemas y luego mejorar la situación de estas personas. Entonces el primer paso es reconocer que hay un problema, que hay agresiones, que hay vulneraciones a la labor de defender, de proteger derechos humanos. Pero ¿cuál es la propuesta? Que lo dice el relator, es un marco normativo, vendría a ayudar a superar este problema, ¿verdad? Entonces, creo que aquí hay un llamado para los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Legislativa a unirse a estas voces, no solo de las personas defensoras, que a lo mejor, ¿verdad?, algunos por su formación no, quizás tendrán sus dudas, pero nadie va a dudar de la Unión Europea, nadie va a dudar de Naciones Unidas, exacto, nadie va a dudar de... Sí, ellos dan un respaldo. Exactamente, o sea, ¿no? De la CIDH, que ya lleva 2 informes sobre personas defensoras e insta en cada informe, o ha instado a que los estados adopten las medidas necesarias para cumplir con esos 4 elementos que todo estado debe tener, ¿verdad? Como es precisamente la facilitación de los recursos para que las personas puedan defensoras hacer su labor, el proteger a las personas defensoras, el investigar cuando hay agresiones o vulneraciones a las personas defensoras, y el tema de abstenerse, de poner obstáculos. O sea, estos son los deberes del Estado. O sea, el Estado debe sumarse, no debe impedir, no debe perseguir, no debe amedrentar, no debe calumniar, no debe criminalizar. Debe ponerle un paro, porque ya asistimos, Mónica, tú bien lo sabrás, a que hoy muchas empresas, en el afán de defender sus intereses económicos, y hay casos pues recientes de eso, criminalizan la labor de comunidades. El derecho a asociación, exactamente, el derecho de asociación. Entonces, yo creo que ahora no solo es la figura del Estado, como se pudo ver en los tiempos de antes del conflicto, durante el conflicto. Hoy estamos asistiendo de que hay grupos económicos muy poderosos en este país que atentan, y en el peor de los casos, muchos utilizan estructuras criminales para también perseguir o para detener esta importante labor. Entonces creo que con toda esta gama de situaciones, de vulneraciones, de agresiones, el Estado, vía la Asamblea Legislativa, está llamado a dar una protección formal. Desde las organizaciones lo hacemos de hecho, ¿verdad? A través de la denuncia pública, pero necesitamos un mecanismo formal de protección. Entonces, creo que ahí dejamos ese llamado. Vamos a cumplir un año de haber presentado esta propuesta de ley. Hemos sido bastante proactivos, hemos estado en un diálogo permanente, no hemos sido confrontativos, hemos sido muy creativos en la misma propuesta. Entonces creo que El Salvador, insisto, como Estado, tiene que transitar hacia este nuevo escenario, hacia esta nueva, diríamos, plataforma de evolución que implica los derechos humanos y que pasa por
las personas que defienden y promueven derechos humanos. Así como este trabajo que ustedes desarrollan de denuncia, donde también los medios de comunicación deberían de acompañar, pero hace falta mucho más de parte de los medios ese compromiso de dar a conocer el trabajo. Aparte de eso, ustedes han estado realizando campañas que me parece importante, porque aparte conocemos a quienes defienden los derechos, pero también conocemos qué tipo de derechos están pues cada uno defendiendo, valga la redundancia. Entonces quisiera que habláramos un poco de esa campaña. Inicio con usted, Michelle, para que nos cuente un poco de esta campaña, y luego José nos cuenta más. Sí, claro. Desde la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, el 3 de julio se presentó la campaña que se ha llamado Defendiendo el Derecho a Defender Derechos. Esta campaña tiene por objetivo principal, nuestro objetivo principal son tomadores de decisión, específicamente la Asamblea Legislativa. La campaña está encaminada a recordarle a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos específicamente que ya estamos por cumplir el año de haber presentado esa propuesta de ley, y que es necesario que ellos tomen con seriedad la propuesta y que entren al análisis de la misma para que posteriormente le den el visto bueno y pueda pasar al Pleno Legislativo para que nosotros deseamos que sea aprobada, ¿verdad? Exacto. Entonces, en esa lógica, la campaña tiene ese es el objetivo principal. Le hemos apostado mucho como mesa a las redes sociales, que son ahorita el lugar principal en donde se mueve no solamente la gente joven, sino también el resto de la población está muy pendiente de redes sociales, y entonces en esa lógica la campaña está encaminada a las redes sociales, pero también hemos tenido espacios como por ejemplo esta entrevista en la que hemos podido hablar respecto de esa importancia de la ley y de la aprobación y de que entre a la discusión en la comisión. También hemos tenido conferencias de prensa. Dentro del marco de la campaña también están estos conversatorios que ya comentaba José Roberto, sí, que la mesa está trabajando. Y como ya decía, el objetivo principal de esta campaña en específico es recordar a la Asamblea Legislativa la importancia de la aprobación de esta ley y el tiempo que ya pasó. Nosotros necesitamos realmente que esta ley sea discutida para que posteriormente sea aprobada. Y decir también que es responsabilidad del Estado salvadoreño inclusive la creación de esta propuesta de ley, porque otros estados, como por ejemplo Colombia, que ya tiene una ley de protección de personas defensoras, estas leyes han venido del Estado, han sido creadas por el Estado en razón de alguna observación que le ha hecho la Comisión Interamericana, de alguna recomendación, de alguna exigencia a nivel internacional, y han sido una respuesta de la responsabilidad del Estado. Esta propuesta de ley viene de sociedad civil, es decir, ya les hicimos la tarea, solo está de que la revisen. Entonces nosotros en esa lógica estamos pues, ¿verdad?, esperando que ellos entren a la discusión. Sí han habido otras campañas y hay otras campañas que han sido más como de tinte de sensibilización con población. El objetivo ha sido la población, y esa campaña pues creo que José Roberto nos puede hablar un poco más, pero sí se ha trabajado desde todas las perspectivas. Así es. Sí, es una campaña que lleva por título o lema: tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor, sí, ¿verdad? Que es decir, las personas defensoras nos procuran brindar estos derechos, pues yo te protejo a ti. Ese es un poquito el mensaje. Y sí, bueno, es una campaña que está apoyada por la Unión Europea. Habemos 4 organizaciones: ProBúsqueda, Educa, Tutela Legal María Julia Hernández, ¿verdad?, y Mundubat. Y como decía Michelle, pues es un poco más amplio el mensaje, busca generar sensibilidad de quién es un defensora de derechos humanos, busca también a través de otros, digamos, medios, como tenemos una exposición fotográfica que ha sido bastante exitosa. Ahora mismo se va a presentar en la Universidad Francisco Gavidia, se ha presentado en la UES, en la Universidad Luterana, en la UCA, en el CENAR, se va a presentar en la Alianza Francesa, que es una forma de llegarle a los jóvenes, ¿verdad?, a los y las jóvenes. Entonces es una forma de, gráficamente o a través de la fotografía, decir, vea, esto es lo que hacen las personas defensoras. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Entonces también estamos en las redes sociales. Si no estamos ahora ahí, pues no existimos, ¿verdad? Sí. A través de distintos mensajes muy creativos, pero también tenemos un conjunto de materiales promocionales
que, insisto, se suma, ¿verdad?, obviamente a la campaña de la mesa, y hay una vinculación, ¿verdad? Muchos de los defensores y defensoras de la mesa, la mayoría participan, ¿verdad?, como modelo de la otra campaña, y ahí vamos, ¿no? Pero yo creo que al final es eso, ir poniendo, agendando a nivel nacional el tema de las personas defensoras. ¿Quiénes son? Y sobre todo yo diría, como lo dijo San Romero en su momento, las personas defensoras, voy a palabrear un poquito, parafrasear a San Romero, conspiran por el bien común, ¿verdad? Conspiran por el bien común. Yo creo que esa es la razón de ser de las personas defensoras, buscar el bien común de la sociedad, del país, de la democracia, de la justicia, de la paz. Muy bien, y con ese mensaje voy a dar por finalizada esta entrevista. Ha sido siempre muy interesante hablar sobre el tema de defensores, porque creo que cada vez más personas se están dando cuenta de esta labor y se dan cuenta que también están abonando como defensores a sus comunidades. Así que nuevamente le doy las gracias a ambos por haber venido esta noche, por darnos a conocer mucho más la ley y por supuesto también la campaña, que también en redes, ahí pueden buscarlos. ¿Cómo pueden buscarlos? En Twitter están como @mesaderechos. Mesa por el derecho a defender derechos. Muy bien, y en Facebook también. Así que gracias a ambos por haber venido esta noche. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos televidentes, también gracias por habernos sintonizado. Que descansen. Feliz fin de semana.